de empresa IPADE, de MBA en MEDEX, así como en Yale School of Management Executive Leadership Global Business. Cuenta con más de 25 años de trayectoria en el sector salud. Recientemente fue vicepresidente y director general de México y Centroamérica de Medtronic, además de formar parte del Consejo de la Fundación Mexicana para la Salud, FunSalud. Y es miembro fundador del Consejo de Negocios de la American Society, presidente de la Asociación Mexicana de Industrias Innovadoras de Dispositivos Médicos AMID para el periodo 2020-2022. Bienvenido. Buenas tardes. Continuamos con el doctor Germán Enrique Fajardo Dolci. Él es especialista en otorrinolaringología y maestro en alta dirección con mención honorífica. Director de la Facultad de Medicina de la UNAM, fue titular de la Unidad de Educación, Investigación y Política de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como subsecretario de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud y es miembro de la Academia Nacional de Medicina y el Sistema Nacional de Investigadores. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Continuamos con el doctor Morgan Guerra, el cual es egresado de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Como médico cirujano, cuenta con una maestría del Instituto Nacional de Salud Pública como maestro de Ciencias en Salud Pública, Administración y Epidemiología, así como tiene un diplomado en Telesalud. Cuenta con diplomados en Estrategia de Liderazgo, Tecnologías de la Información en Salud por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard y un diplomado de Ciencias de Datos por el MIT. Hace 15 años fundó Previta, empresa especializada en la prevención de enfermedades, y desarrolló la plataforma de salud poblacional eHealth Tracker y del modelo de telemedicina, monitoreo remoto de enfermedades crónicas a través de la IoT, que es Internet de las Cosas. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Pau. Continuamos con Héctor Bayer Mesto. Es licenciado en Mercadotecnia por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de México. Es un distinguido Exatec. Posee estudios de posgrado por la Bearian University de Miami, Florida, USA, por la Universidad Pontificia Comillas y por la Complutense, ambos en España, y por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Actualmente se desempeña como presidente ejecutivo de la Fundación Mexicana para la Salud, FunSalud, y es socio fundador de InnovaSalud, único fondo especializado en salud en América Latina. FunSalud es reconocido por la University of Pennsylvania dentro de la categoría de las 30 Think Tanks más importantes a nivel mundial de acuerdo al 2017 Global Go to Think Tank. Ocupa el 14º dentro de la categoría de mejores Think Tanks de políticas de salud global. Sean ustedes bienvenidos. Muy buenas tardes, Pau. Un gusto estar con todos ustedes, con mis compañeros del panel. Así que feliz de compartir con todos ustedes. Agradecemos su presencia y cedemos la palabra al doctor Germán Fajardo. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Un gusto poder saludarlos. Para la Facultad de Medicina, para FunSalud, para la AMIS, para Previta y para todos los organismos que participan en esta reunión. Es un gusto poder participar y poder platicar de un tema bien importante y bien trascendente para todos, que es la implementación de un modelo de telemedicina, un programa de telemonitoreo para COVID-19. Para mí es un gusto estar con amigos, con tres entrañables amigos, con Héctor Valle, presidente de FunSalud, a quien agradezco el trabajo conjunto que hemos venido realizando desde FunSalud, desde la Facultad de Medicina, durante varios años, no solo en el tema de COVID, sino desde antes, por supuesto, con los temas de salud digital, con los temas de Juntos por la Salud y muchos otros, incluyendo, por supuesto, telemedicina. Muchas gracias, Héctor. Al contrario, doctor. De igual manera, como siempre, sumar ustedes con la Facultad de Medicina y contigo en lo personal. Gracias. Gracias, Héctor. Saludo con muchísimo gusto al ingeniero Fernando Oliveros, presidente de la AMIS, que es la Asociación Mexicana de Industrias Innovadoras para Dispositivos Médicos, con quien hemos venido también trabajando varios y muy diversos temas comunes. Muchas gracias, Fernando. Gracias por estar esta tarde con nosotros. Gracias, Germán. Encantado de estar con mis compañeros y también compartir un poco la experiencia con este tema. Muchas gracias. Y por supuesto con el doctor Morgan Guerra, director general de Previta, empresa 100% mexicana, empresa innovadora, con una importante experiencia en prevención y también en telemedicina, que ahora nos contará
cómo están haciendo las cosas en Previta, cómo la están viendo y cómo podemos todos seguir sumando. Fernando, llevamos varios meses, casi un año, con el tema de la pandemia, con varios retos, dobles y triples retos, de mantener a las personas sanas, de mantener a las familias en buen estado de salud y mantener la planta productiva. Esto que es tan complicado, encontrar este balance entre estas dos situaciones, incluyendo, por supuesto, la salud mental también de las personas y de las familias. Mantener a la planta productiva, digamos, mantener a las empresas trabajando, es un gran reto, ¿no? La asociación, varias de sus empresas, hacer empresas esenciales, lo han podido lograr, ¿no? Varias de ellas siguen trabajando, han seguido trabajando durante toda la pandemia. ¿Cómo lo están viendo ustedes, Fernando, desde la AMIS? ¿Qué retos han enfrentado? ¿Cuál es la importancia de poder seguir a los pacientes, digamos, a las personas, a los trabajadores, mantenerlos sanos a ellos y sus familias? Por supuesto, en el tema de COVID, pero también con la carga que ya traíamos o que ya traen en conjunto, digamos, como los pacientes con enfermedades no transmisibles. ¿Cómo lo ven ustedes, Fernando? Sí, no, yo creo que es muy importante la pregunta. Como tú bien dices, el contexto es importante. Nosotros cuando comenzó la pandemia, como sector, como tú sabes, tenemos más de 40 plantas en México, 160,000 empleados de manera directa y obviamente sus familiares. Y el planteamiento era muy claro, ¿no? Nosotros tenemos que seguir trabajando, no solamente porque evidentemente es lo que hacemos, pero en el caso puntual de la pandemia, los dispositivos médicos pues fueron la primera línea. Y por otro lado, tenemos un compromiso con los empleados, porque suena muy fácil decirle a alguien que tiene que seguir trabajando cuando hay una pandemia que, bueno, obviamente ahora está muy fuerte, pero sabemos mucho más de lo que sabíamos en aquel momento. Y nos dimos cuenta también que había una escasez de recursos disponibles en 24/7 para poder realmente poder monitorear a los pacientes y poderles dar esa tranquilidad de que podían ir de manera segura a su centro de trabajo, seguir colaborando y produciendo productos que necesitaba el mundo y México en particular, pero a la vez que tenían también el respaldo de las compañías para que pudieran tener acceso pronto, inmediato y efectivo, sobre todo y de calidad, si tuvieran algún tipo de problema, ¿no? Y para nosotros, el efecto multiplicador, evitar ese efecto multiplicador de contagios. Seguramente el doctor Morgan nos comentará ahorita alguna cosa, pero sabemos que más o menos de cada contagio confirmado de 2 a 3 contagios potenciales. Entonces, evidentemente para nosotros era un reto mayúsculo el tener tantos empleados y poder realmente asegurar que no presentaran un caso de COVID activo, detectarlo a tiempo, prevenirlo de primera idea, pero si se presentaba, poderlo detectar y poderlo aislar a ese paciente justamente para evitar este multiplicador tan peligroso, ¿no? No solamente para la empresa, sino para la familia. Así que para nosotros era muy claro que necesitábamos utilizar la tecnología, que necesitábamos utilizar una manera diferente de pensar ante una situación diferente y sin ningún duda la telemedicina y lo que nos comentarán ahorita un poco más adelante, pues fue una respuesta muy clara de que se pueden hacer las cosas bien, de que se pueden hacer mejor y también más costo efectivo. Así que realmente para nosotros fue una alternativa muy buena y algo que de verdad nos sacó adelante a nosotros y a muchos de nuestros empleados de cualquier problema que pudieran haber tenido. Muchas gracias, Fernando. Sin lugar a dudas, es una experiencia positiva, ¿no? Una experiencia con muy buenos resultados. Héctor, ¿cómo están viendo desde Funsalud toda esta situación, digamos, de la pandemia? Funsalud tiene un papel muy relevante en todo el manejo de la pandemia, en Juntos por la Salud, en los acuerdos que han tenido con hospitales. Hoy los hospitales están saturados, por lo menos en la Ciudad de México y algunas otras ciudades están llenos y es difícil encontrar espacio, lugar para un paciente con coronavirus. ¿Cómo lo ven ustedes, Héctor? Esta situación de la telemedicina, esta situación del telemonitoreo de pacientes con COVID. Mira, yo creo, doctor Fajardo, que la pandemia sin duda ha dejado aprendizajes muy importantes. Primero, encontramos un sistema al inicio de la pandemia que tenía 3 grandes preocupaciones. Primero, una falta de acceso a salud derivada por el no tener
el personal de salud listo para esta coyuntura. Y cuando me refiero listo, no necesariamente teníamos los especialistas que deberíamos de tener en las geografías que las teníamos que tener, el personal técnico listo para el manejo de ventiladores y de coyunturas que se necesitan durante la pandemia. Segundo, no teníamos la infraestructura en tiempo y forma. Recordemos el gran esfuerzo que hicimos juntos en la iniciativa denominada Juntos por la Salud, en el cual con el trabajo de la Facultad de Medicina de la UNAM, la Fundación BBVA, el TEC Salud, nosotros como FunSalud y 580 empresas más que se sumaron, logramos trabajar de la mano del canciller Ebrard en hacer realidad el que llegaran ventiladores primero a México y después el hacer el ventilador mexicano para que eso fuera una realidad. Aquí creo que es importante resaltar que nos tomó la pandemia sin infraestructura. Entonces no teníamos los médicos, el personal listo, de las especialidades correctas y preparadas, no teníamos la infraestructura y después, como bien dice Fernando Oliveros, había también una preocupación grande en materia de la disponibilidad de dispositivos, de medicamentos y de equipo diagnóstico realmente para afrontar la pandemia. Ahí nos toma el inicio de la pandemia. Entonces, nos obliga a retarnos, a encontrar soluciones realmente diferentes que nos ayuden a cerrar esa brecha en un momento crítico. Entonces, a lo largo de la pandemia empezamos a ver el desarrollo de diferentes modelos y nosotros distinguimos como un modelo positivo el modelo que después hablará a detalle el doctor Guerra, que es cómo realmente mantenemos al paciente monitoreado, ¿no? Desde etapas tempranas, sin necesidad de que ese paciente evolucione y se convierta en un paciente que hoy nos abarrota el sistema público a través de la necesidad de unidades de terapia intensiva. Es correcto, hoy específicamente que estamos en este foro, llevamos unos días en el que algunas de las ciudades del país están en una coyuntura muy compleja. Creo que hay una actitud muy positiva que hay que destacar también de trabajo público-privado. Como tú bien lo mencionabas, logramos cerrar al inicio acuerdos público-privados que nos permitieron hacer una mejor reconversión del sistema, liberar camas para que se trataran pacientes COVID y mantener fuera del sistema pacientes de 6 intervenciones diferentes. Hernias, apendicitis, temas de endoscopía y una preocupación grande del maestro Zoé Robledo por decir cómo trabajamos en el IMSS para que las mujeres no tuvieran que dar a luz en un ambiente COVID y cesáreas y partos también fueron parte del primer acuerdo. Para este segundo acuerdo que inició el 1 de diciembre y que está hoy vigente, también se incluye COVID. Hasta ahora se incluye COVID en materia intrahospitalaria. Una de las cosas que hemos estado discutiendo en los últimos días en esa materia es ver si eso puede también abarcar el tema extrahospitalario y que hubiera atenciones también a nivel domiciliar, en el cual el modelo de Previta u otros que están pueden ser modelos interesantes para intentar atajar y, como decía antes, darte atención temprana para que el paciente no evolucione de manera negativa, cosa que sería terrible, ¿no? Y que ese paciente se mantenga en casa, no evolucione y entonces podamos tener un mejor desarrollo. Nos preocupan los números que hemos desarrollado en la Fundación, en conjunto también con ustedes y con otras instituciones, que los datos de octubre, noviembre, diciembre y enero pueden ser mucho peores que el inicio de la pandemia. Entonces, la implementación rápida de medidas de esta naturaleza para atajar el tema a tiempo me parece que son claves. Entonces, yo dejaría este primer comentario por ahí, la preocupación del sistema, cómo nos tomó, un sistema con falencia en infraestructura, en personal capacitado para el tema y en dispositivos, medicamentos y material diagnóstico, y la necesidad de crear nuevas opciones para atender el paciente en casa, evidentemente, y hacer una disrupción a la pandemia que viene creciendo de manera relevante y más en las últimas semanas, y específicamente creo que hoy la Ciudad de México es un foco de atención. Muchas gracias, Héctor. Sin lugar a dudas, muy relevante el trabajo que ha hecho FunSalud desde el punto de vista general, digamos, desde el punto de vista global en el desarrollo de la pandemia, buscando soluciones en diferentes áreas. Doctor Guerra Morgan, ¿cuál ha sido la experiencia de Previta en este sentido? ¿Qué resultados ha obtenido? ¿Cómo inicia la idea? ¿Cómo nace esta idea
de atender pacientes en casa con COVID, o darle seguimiento a pacientes sanos. ¿Cómo ha evolucionado este proyecto? Sí, gracias, Germán, y muchas gracias, Fernando y Héctor, por acompañarnos. Pues bueno, mira, Previta es una empresa que lleva 16 años ofreciendo servicios de salud con algo en mente, que es brindar mayor acceso a la salud. Y nosotros hemos invertido muchísimo en tecnología. Creemos que la telemedicina desde hace 16 años era algo que era muy importante y lo empezamos a desarrollar. De hecho, tenemos 10 años en experiencia dando monitoreo a enfermedades crónico-degenerativas, que pues son otras epidemias que hay que atender en México, como la obesidad, la diabetes, la hipertensión. Y en el 2018, el Instituto Mexicano del Seguro Social nos permitió hacer un piloto para el monitoreo con dispositivos de pacientes con insuficiencia cardíaca, en el cual logramos prevenir el 100% de hospitalizaciones graves. Viene el 2020 y el COVID nos pone un gran reto, considerando toda la infraestructura que nosotros tenemos. Y aquí, hablando con Fernando y hablando con diferentes empresas, nos decían, ¿cómo le puedo hacer para identificar casos sospechosos o casos positivos y que los podamos atender a tiempo y que podamos evitar el cierre de nuestras fábricas para no cerrar la economía, ya que la integración con América del Norte es muy importante? Y para esto, pues este reto nosotros nos pusimos manos a la obra y nos decidimos pues modificar toda nuestra tecnología. Aquí creo que tenemos preparados algunos videos. De entrada, nosotros hemos venido desarrollando una aplicación que permite que las personas puedan acceder a un médico las 24 horas. Esta aplicación es MediClub, en la cual pues puedes hablar con un médico las 24 horas. Y entonces las empresas nos empezaron a contratar este servicio, en donde ya sea que alguien reportara sus síntomas, podía hablar con un médico sin importar cuál era su enfermedad. Esto es en general para todas las personas. Pueden tener servicios de ambulancia, de enfermeros, ver su expediente clínico. Y esta es una cuestión muy importante, porque para poder traducir los servicios físicos de un hospital, pues se requiere una coordinación médica a través de la tecnología. Sin esto no es posible. Sin un expediente médico central no es posible poder coordinar servicios fuera del ambiente clínico en general. Además de esto, pues nuestra tecnología que hemos desarrollado, el eHealth Tracker, lo tuvimos que adaptar. Tenemos un módulo de monitoreo a distancia que le enseña a los médicos qué protocolo seguir para no olvidar ningún paciente. Es decir, cuando uno está en un hospital, uno va a una cama y dice, bueno, aquí están las indicaciones, esto es lo que hay que hacer hoy, y se entregan muy claramente a las enfermeras, a los médicos de diferentes turnos. Pero en un ambiente extrahospitalario se requiere un servicio de coordinación y que permita a los doctores estar recordando qué tipo de servicios se deben de hacer. Y por otro lado, contamos con diferentes módulos para la coordinación de la atención. Hay que coordinar a los servicios de laboratorio de análisis clínicos, los servicios de farmacia, los servicios, si es requerido enviar una enfermera para hacer una infusión de medicamentos, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido hemos desarrollado toda esta tecnología y la pusimos al servicio de las empresas. A continuación, voy a tomar la pantalla y voy a presentar algunos de los resultados que nosotros obtuvimos. A ver si ya se ve mi pantalla. Yo creo que sí. Muy bien. Bien, entonces, pues primero, como mencionaba, varias empresas contrataron este servicio en donde se integraba a todos los pacientes en esta membresía de salud a través de una app. Y bueno, cabe mencionar que no todas las personas tienen acceso a un teléfono inteligente. No podían descargar la app. Entonces, tuvimos que establecer estrategias donde podían llamar por teléfono
podían ir al área de sus recursos humanos o inclusive con los consultorios de las fábricas, de las plantas, poder tener acceso a servicios hospitalarios. Y algo importante es que las empresas se preocuparon no solamente de sus empleados, se preocuparon de sus familiares, es decir, de 13,000 empleados, básicamente llegamos a una población cercana a los 50,000 personas, porque todos estaban en riesgo, y más al inicio de la pandemia. Esto, evidentemente, el poder tener un mejor acceso a la salud a través de la tecnología genera resultados no solo clínicos, de una mejor atención más cercana, sino también una reducción en costos, ya sea por traslados a los centros de salud, el tiempo del médico, y haciendo todo esto muchísimo más sencillo. Es decir, los ahorros que se generan por la atención en general del paciente son bastante. Además, es un medio para poder educar a la población de cómo deben de prevenir algunos casos o detectar síntomas para prevenir los síntomas, las enfermedades. Se atendían realmente de todas las enfermedades, colitis, diabetes, rinitis, y se prescribían todos los medicamentos. Al final del día, se detectaron de esos 13,000 empleados un grupo de personas que fueron sospechosas o tenían confirmado COVID, cerca de 2,840 pacientes. De estos pacientes, más adelante vamos a publicar esta experiencia con metodología científica y todo, pero de estos pacientes, la gran ventaja como mencionamos, hoy en día, pues los protocolos, los algoritmos que emitió el IMSS, la CDC y la Organización Mundial de Salud, habla sobre el poder del tratamiento adecuado al paciente adecuado en el momento adecuado. Y la clave de la atención COVID es detectar tempranamente que el paciente está infectado, implementar rápidamente oxígeno, antiinflamatorios no esteroideos como paracetamol. Algunos pacientes van a utilizar antiinflamatorios esteroideos y dependiendo si hay comorbilidades, se agregan otro tipo de medicamentos. Lo que logramos nosotros hacer al poder detectar tempranamente a los pacientes fue que muy pocos fueron referidos al hospital. De hecho, solamente 15 pacientes fueron referidos al hospital y de estos, ninguno falleció. Eso para nosotros nos llena de orgullo porque tuvimos un caso en Ciudad Juárez de una persona que tenía COVID, que terminó en hospital, que era la jefa de familia y era el pilar económico de la familia. Logramos mantener un gran beneficio para esa familia. Por otro lado, algo muy importante es que el paciente se adhiera al tratamiento. Y aquí tenemos una estadística muy interesante en donde nosotros realizamos una serie de actividades como médicos, a eso le llamamos cumplimiento, y cuando el paciente se adhiere le llamamos adherencia. Nosotros activamente con muchísimas tareas de llamadas telefónicas 2 veces al día, verificar la entrega de medicamentos, mandar médicos a domicilio, en caso que requiera ambulancia, todo eso fue nuestro cumplimiento y tenemos un 99.24 de cumplimiento. Por otro lado, el paciente no siempre nos contestaba el teléfono, pero cuando alguien tiene una adherencia del 64%, es una adherencia bastante alta dentro de los parámetros internacionales. Y todo esto es debido, obviamente, a que utilizando tecnologías de la información que nos permiten seguir el tratamiento de pacientes sin importar la geografía, podemos tener estos resultados. Y ahora, la pandemia nos fue enseñando poco a poco cómo atender mejor a los pacientes. Tuvimos primero, en mayo, cuando iniciamos esto, la atención, teníamos un 18 días de promedio de monitoreo, porque a los pacientes no los agarrábamos tan temprano y algunos tenían hasta 30 días de monitoreo. Pero como fue pasando la pandemia, la media de días de monitoreo fue bajando hasta llegar a cerca de 9 días aproximadamente de pacientes que se manifestaban sospechosos, se hacían la prueba, se mantenía negativo y podía regresar a trabajar. Pero los positivos se aislaban durante 14 días al menos. Ya la Organización Mundial de la Salud fue modificando poco a poco esto. Otra gran ventaja de la tecnología es que me permite tener un tablero de control de todos los biomarcadores del paciente. Podemos tener, estas son las medias de la oximetría de los pacientes que en mayo
teníamos una media del 64 y empezó a subir en julio al 97% de oximetría de todos los pacientes que estaban ingresados en el programa. Otros biomarcadores como temperatura, presión arterial sistólica, presión arterial diastólica, en fin. Algo importantísimo de este programa es que para la empresa era muy importante no cerrar y evitar los contagios. Cada uno de estos pacientes que era sospechoso o positivo, pues sabemos que como tenemos un índice de contagio de alrededor de 2.6, dependiendo en la etapa de la pandemia, cada uno de estos pacientes que estuvieron aislados, 2.840, calculamos en 7.384 los contagios prevenidos en esos pacientes. Lo que si esos pacientes se hubieran ausentado a su trabajo con un salario medio diario de 250 pesos, representaría 25 millones de pérdidas económicas. Por otro lado, los pacientes, eso por el parte de productividad. Y en la parte de clínica, tenemos a los pacientes que entraron al monitoreo, de los cuales pacientes que se podían ingresar a un hospital, pensando en que el 15%, como están las estadísticas hoy, del total de pacientes que les da COVID-19, el 15% requiere hospitalización. Al estar monitoreados en casa, logramos generar un ahorro de cerca de 208 millones de pesos por la atención preclínica. Estas cifras nos enseñan algo interesantísimo. Lo primero es que Hospital en Casa puede atender pacientes sin necesidad de llenar los hospitales y tampoco cerrar la economía. Esta opción de telemedicina nos puede ayudar muchísimo en esta etapa tan crítica que tenemos en la Ciudad de México. Muchas gracias, Morgan. Sin lugar a dudas, muy buenos resultados los que presentas, tanto desde el punto de vista de salud como también desde el punto de vista económico, digamos, para las empresas. Fernando, ¿qué trascendencia, tú que diriges, que has dirigido, que presides la asociación, qué trascendencia tiene esto, digamos, para la industria, para la AMIS? ¿Por qué es importante? ¿Ustedes lo ven como un gasto, lo ven como una inversión, como un lujo? ¿Cuál es tu opinión de todo esto? Mira, yo te respondería, es una muy buena pregunta. Y creo que tiene diferentes vertientes, ¿no? Por un lado, evidentemente la económica, que bueno, queda muy claro con los resultados que nos comparte el doctor Guerra. Creo que está muy claro que la experiencia, aparte por el número de pacientes y el número de personas que estuvieron en el proyecto, creo que es una evidencia sumamente contundente que no le pide nada a nadie a nivel mundial. Entonces creo que la parte económica queda muy clara, ¿no? Al final, la tecnología y la aplicación de la tecnología buscando un objetivo común, que es la prevención, se paga sola, es un ahorro. Pero también tiene otros dos componentes que son a veces menos relevantes o menos visibles, pero mucho más importantes, ¿no? Primero, el aspecto humano. O sea, al final del día, obviamente esto tiene un valor, pero simplemente evitar el sufrimiento de tantas personas que potencialmente se pudieron haber contagiado, pues tiene un valor que no se puede medir en pesos y centavos. Y obviamente la progresión de muchos de esos pacientes con el nivel de mortalidad que estamos observando desafortunadamente en México, pues imagínate el costo de potenciales vidas que se pudo haber tenido. Entonces, creo que el elemento humano no tiene ninguna manera de compararse ni de medirse, pero es un elemento absolutamente clave para nosotros, sobre todo pensando que somos empresas y que vivimos en la época de la cultura y de la tecnología, digamos, más bien relacionada al talento. Entonces, perder para nosotros a cualquier persona más allá de cualquier otra consideración no era una opción. Y tercero, hay un elemento también laboral interesante, que es el tema de la motivación y el tema de incluso la salud mental. Un efecto muy interesante que se notó en esta implementación es el agradecimiento y el compromiso que genera en una fuente y una planta laboral el que su empleador le ponga realmente a su alcance soluciones que le quitan un poquito la presión del día a día, porque justamente la gente cuando empezamos obviamente como industria esencial a mantener las operaciones, la primera pregunta de la gente y el primer temor era, voy a trabajar y me voy a contagiar.
y el hecho de que hayan visto que las organizaciones puedan poner estos esquemas a su alcance, les genera una tranquilidad, una confianza y al final del día un sentimiento de motivación. Yo recuerdo haber recibido en muchos casos de manera directa pues algunos escritos y agradecimientos de la gente de lo que sentía. Entonces, para mí creo que, insisto, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista organizacional, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista incluso de país, me parece que una solución como esta es algo que ayuda, que suma y que al final del día, bueno, pues evidentemente la experiencia nos muestra que va muchísimo más allá que lo del costo. Así que para nosotros, sin ninguna duda, fue una inversión estratégica y una inversión que permitió salvar vidas en las plantas, pero vidas también fuera de las plantas porque los productos siguieron fluyendo al mercado. Muchas gracias, Fernando. Ustedes, Héctor, desde Funsalud, con este semáforo multicolor, digamos, que tenemos ahora, con esta dificultad de querer contener a la gente, pero también esta necesidad económica que tenemos, ¿no? De que esto siga, y con esta dualidad, digamos, de objetivos. ¿Cómo lo ven ustedes en Funsalud? ¿Qué tanto puede ayudar este seguimiento? Sí, a la parte de salud, por supuesto, pero también a la parte económica de las diferentes ciudades del país. Y nosotros distinguimos en la Fundación que estamos viviendo un momento, primero, por un lado, muy positivo en cuanto a temas de generación de cosas nuevas. Debo decir que el tener, por ejemplo, vacuna en tiempo récord, habla de temas muy positivos en materia de inteligencia artificial, de desarrollo, de genómica, de medicina celular, de tecnologías CRISPR, de capacidad de Internet, de cada vez más mayor capacidad a menor costo, de temas de energías renovables que se están desarrollando. O sea, veo por un lado una parte muy positiva. Y cuando veo un desarrollo de esta naturaleza, evidentemente me gusta mucho el ver la parte positiva. Sin duda, al mismo tiempo, estamos viendo una parte muy triste, que es todo el impacto que está teniendo el COVID en México y en el mundo. Y vamos a entrar en semanas muy duras, donde además de todo empieza una lucha por las vacunas, en la cual algunos países tendrán acceso a ellas, otros no. Unas personas tendrán acceso a ellas, otras no. En el mismo momento hemos visto mucha presión al interior de la sociedad por materia de COVID en las casas, con impactos en salud mental que son no menores. Estamos teniendo un impacto muy fuerte a nivel de las familias, donde hay gente que ha perdido su empleo, en donde hay gente que ha visto reducido su salario, en donde hay gente que por salir a trabajar, como bien lo decías, por una necesidad económica, dejó la vida ahí intermedia. Salía porque necesitaba traer comida para la casa y terminó contagiándose COVID, un manejo tardío, una coyuntura, y terminó falleciendo y dejando esa familia sin ingreso. Entonces, nosotros vemos también el tema de educación con preocupación, cosa que el doctor Fajardo entiende mucho mejor que lo que nosotros hacemos en la Fundación, y que es el impacto realmente de cantidad de gente que en la coyuntura ha abandonado el proceso de educación. Y me refiero con mayor preocupación a los muchachos jóvenes en edad de primaria, secundaria, de preparatoria, que han dejado un año fuera y que no sabemos si van a volver. Entonces nos preocupa mucho en esta coyuntura. De un lado vemos muy bueno lo positivo que se ha desarrollado y esa fortaleza digital de muchas tecnologías, y por otro lado las preocupaciones de tres brechas que nos preocupan mucho. Nos preocupa la brecha de toda la brecha económica que está generando, las disparidades, la polarización, las diferencias a nivel de las sociedades, de los países. Nos preocupa la brecha que se está generando educación y, por supuesto, a nosotros como Funsalud, la brecha per se en salud, de acceso a salud. Entonces, creo que nos queda una tarea muy grande de trabajar en esas tres vertientes en las siguientes semanas, en los siguientes meses, como sociedad, por la responsabilidad que tú, que yo, que todos nosotros tenemos por México, y creo que hay que trabajar mucho en esa coyuntura. Entonces, cuando vemos estos avances, a nosotros estos avances nos gustan en materia de buscar cerrar esa brecha, de buscar realmente implementar las nuevas tecnologías para que esas tecnologías nos permitan no crear brechas nuevas,
sino al contrario, cerrar las brechas de origen. Entonces, lo vemos como algo positivo. Creo que la pandemia, así como he dicho, nos ha dejado cosas muy negativas y muy tristes. El acelerar este tipo de tecnologías, el acelerar el mundo digital y esto, sin duda también, por otro lado, es algo que es positivo y que deberemos ver cómo lo capitalizamos rápidamente como sociedad para que cerremos esta brecha y nos ayude a recuperar lo antes posible. Si no, en la medida que la recuperación se hace dispar al interior de la sociedad, al interior de los países, se generan brechas mayores otra vez en materia de economía. Entonces yo felicito el que haya iniciativas como la que presenta Previta y otras empresas que han trabajado en este mismo tenor, y me parece que hay que fortalecer mucho más desde el lado empresarial, como lo ha hecho Fernando, como lo ha hecho la MID, y también como lo hacemos la Facultad de Medicina de la UNAM y FunSalud, en ver cómo identificamos estas tecnologías, las hacemos visibles y aceleramos la incorporación de las mismas. Creo que hay un buen reto en ese trabajo, en cómo sumamos la parte académica, la parte empresarial, en el desarrollo cada vez más de iniciativas de corte público-privado que nos permitan cerrar las brechas. Muchas gracias, Héctor. Morgan, ¿cómo va esto de hospital en casa? ¿Cuál es la experiencia? ¿Cuántos pacientes hospitalizados han tenido? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué pasa con las emergencias? Si el paciente se pone grave, ¿cómo lo llevan? ¿Quién lo lleva? Algo muy importante que creo que vale la pena retomar, algo que decía Héctor al principio y Fernando también, es esta disposición, no necesariamente en todo momento, de médicos especialistas, ¿no? De repente en alguna parte de la República pues no tenemos suficientes neumólogos, por decir un caso, ¿no? O infectólogos. ¿Cómo la telemedicina, digamos, cómo todo esto, a través justamente de la distancia, a través de los dispositivos, pues nos ayuda a tener al especialista, a la especialista, en el momento justo cuando no estemos, aunque esté a 2,000 kilómetros, ¿no? ¿Cómo está funcionando? Cuéntanos, por favor, Morán. Sí, claro. Bueno, pues mira, efectivamente tenemos un déficit de especialistas y bueno, en particular neumólogos, creo que no se superan los 1,000 especialistas para 127 millones de mexicanos, y evidentemente poder ver a un especialista 1 hora cada paciente es imposible, ¿no? Para toda la cantidad que tenemos. Y es por eso que la telemedicina puede dar esa promesa de democratizar la calidad de la salud, que antes solamente existía en las grandes urbes. Hoy permite que un médico especialista o subespecialista del Hospital de Nutrición, del GEA González o de cualquier otro hospital de la República de alto renombre pueda atender a personas en otros estados de la República. Así es como nosotros lo hicimos, y de hecho toda nuestra operación fue de la Ciudad de México, y la mayoría de las empresas que nos contrataron están en Tijuana, Ciudad Juárez, Empalme, en la zona fronteriza, y evidentemente no necesitamos trasladarnos para poder otorgar el servicio de calidad. Entonces, tienes 2 ventajas. Uno, el médico especialista puede estar trabajando en su hospital sede o puede estar dando asesoría a médicos generales locales y en un centro de contacto, y que estos médicos poco a poco se capaciten y a través de chat puedan consultar o interconsultar al médico en tiempo real. Yo recuerdo en mis tiempos de interno que hacer una interconsulta del Hospital GEA González a nutrición y a cardiología era todo un tema, y están a 3 cuadras de diferencia. Y ahora poder hacer una interconsulta con alguien de Estados Unidos, de Monterrey, de Tijuana o de cualquier otro lado, es bastante sencillo. Por otro lado, quiero también mencionar sobre la seguridad del paciente. No todos los pacientes vamos a poder atender en el hospital del caso. De hecho, en los últimos algoritmos que lanzó el IMSS, habla de etapa 1, etapa 2 y etapa 3. Hay pacientes que podemos ir monitoreando si lamentablemente llevan una ruta de deterioro, poder actuar en tiempo y poder coordinar los servicios de atención fácilmente. Nosotros, como mencioné el caso de Ciudad Juárez, la paciente estaba deteriorándose y requería el servicio de un hospital. Nosotros estamos ligados a hospitales sedes en donde, si estamos viendo que el monitoreo o el oxígeno o los medicamentos no están dando resultados, tenemos que poner un alto en el camino, y eso es muy importante como médicos hacer, saber
qué herramientas tienes en cada nivel de atención para poderlo pasar al siguiente nivel. Pero la ventaja es que si tú estás deteniendo la afluencia de pacientes al segundo nivel o tercer nivel porque los estás atendiendo por estos medios de telemedicina, vas a lograr que tus hospitales no estén saturados y va a haber una disponibilidad de una cama para el paciente que sí lo requiere. Muchas gracias, Morgan. Quisiera pedirles a los tres, empezando por Fernando, algún comentario final. Fernando, ¿cómo podemos redondear no solo la idea, sino cómo hacer esto que pueda llegar a un mayor público, a un mayor número de pacientes? Sí, el paciente, como decíamos al principio, enfermo, por supuesto, pero también el paciente sano. Por favor, Fernando. Sí, no, gracias, Germán. Yo creo que, a ver, aquí hay un tema muy importante. Creo que estamos todos coincidiendo en la importancia de la utilización de la tecnología con el fin de generar salud, y eso es algo que nos une en esta conversación. Pero yo creo que un reto importante, y yo probablemente pondría también en la cabeza, es cómo usamos estas tecnologías y cómo usamos esta inventiva y esta innovación que ya está disponible. El doctor Guerra hablaba de 16 años que empezó telemedicina, para poder realmente hacer cosas de manera, una vez que pase la pandemia, porque la pandemia va a pasar. Sabemos que hoy todos estamos en el día a día pues con una situación muy cercana, y es difícil imaginarse un futuro a veces por el tema pues no tener la pandemia presente, pero yo creo que el gran reto es cómo utilizamos esta tecnología, cómo utilizamos este enfoque, cómo utilizamos esta manera de realmente hacer más eficiente el sistema de salud mexicano, que tantas necesidades tiene, y que nos decía Héctor los retos que había, para poderlo hacer e incorporar de manera efectiva y eficiente, no solamente en temas como el coronavirus, pero por ejemplo el tema de gestión de diabetes, gestión de enfermedades cardiovasculares, gestión de cuidados paliativos. Hay muchísimas cosas que pueden utilizarse y que realmente creo serían una plataforma de eficiencia muy importante para el sector público y privado, pero particularmente para el sector público y particularmente para aquellas poblaciones que tienen realmente problemas muy importantes para tener una infraestructura de salud a la altura de lo que se merecen. Entonces, para mí yo redondearía esto diciendo que verdaderamente creemos desde la MID que la utilización de la tecnología, la innovación y temas tan sencillos que están a la mano ya de la población deben ser utilizados y promovidos, que la innovación salva vidas y que la innovación no solamente no es más cara, sino que realmente remueve costos. Entonces, creo que el reto es cómo hacemos de esto algo más común, y una regla y no la excepción. Muchas gracias, Fernando. Adelante, Héctor, ¿cómo redondarías tú, digamos, esta visión del hospital en casa, de la telemedicina? En la fundación, y como tú sabes, ustedes saben, tenemos el fuerte compromiso de trabajar desde el Consejo Promotor de Nuevas Tecnologías en Salud esta materia. Y venimos trabajando mucho en la discusión sobre telemedicina. Sin duda, hoy la coyuntura nos pone en una situación de acelerar también toda la parte de trabajo regulatorio, de cómo vamos mejorando esa parte que tú hacías referencia, cómo garantizo la calidad, el cuidado, el todo, y creo que es una tarea que nos corresponde sin duda a la Fundación, y que estamos haciendo un trabajo de la mano del Consejo de Salud General, y que tendremos ahí buenas noticias de manera temprana. También debo decir que uno de los temas que nos encanta en ese consejo promotor es la gran discusión de las famosas DES, ¿no? Ahora sí estamos de cara a algo digital, en donde tenderemos a ver todo mucho más digitalizado. Segundo, haría yo hincapié en la importancia de cómo las cosas se van desmaterializando y cómo en todos los artículos realmente como el teléfono vamos a ver cada vez una mayor cantidad de gadgets y de insumos que van a permitir dar seguimiento a los pacientes. En días recientes, que debo confesar que acabo también de pasar por un proceso de COVID y tuve el beneficio de ver atención a distancia, pues era muy bonito el poderle reportar al médico
mi presión, el poderle reportar al médico mi oxigenación, el poderle reportar al médico temperatura, el poder reportar mi ecocardiograma, o sea, una serie de medidas que hoy la tecnología nos va dando y que son muy positivas. Sin duda, hay un tema de cómo las cosas se van desmonetizando y van tomando un valor cada vez, un costo menor. Aquí es importante resaltar el costo diferencial entre estar una persona en un ambiente hospitalario al costo que realmente este tipo de modelos van a arrojar al reducir ese ambiente hospitalario, trasladar el paciente a casa con un costo infinitamente menor de infraestructura y demás, con la claridad que no es para todos los pacientes. Evidentemente, no estoy hablando hoy de imaginar una UTI en casa, pero sí de estos pacientes de primera atención que si los atendemos a tiempo impedimos que llegue a una UTI como algo muy positivo. Entonces me gusta mucho ver también la parte de desmonetizar. Sin duda, la tarea importante es que esto es una disrupción al sistema. Una disrupción se da cuando hay falta de acceso a un bien o servicio. Y hoy que estamos viendo una falta de acceso a una cama, a un servicio médico en ámbito hospitalario, tenemos que hacer una disrupción al sistema y está que grita el sistema de la necesidad de hacerlo y esto me parece positivo. Y cerraré diciendo, esto nos permite democratizar realmente la salud, porque este servicio no importa dónde vivas, no importa si vives al interior de un estado, en una situación un poco más compleja económica, pero te pueden atender a distancia, así vives en un ámbito socioeconómico, digamos, en una colonia de nivel A o B, igual tienes acceso. Entonces, no importando dónde estás en el decil, si es A, B o D, vas a tener acceso. Entonces, me gusta mucho el hacer una reflexión de esto desde ese análisis. Primero, que se está digitalizando, se está desmaterializando, se está desmonetizando. Hay una disrupción, sin duda, del sistema en proceso y una democratización de los servicios y del acceso a la salud. Entonces, me parece muy positivo. Héctor, en este sentido, tú ves un espacio, tú que has hecho, digamos, estos convenios que ya hacíamos referencia hace unos minutos, público-privados para atención de pacientes COVID, ¿tú ves un espacio para esto en pacientes domiciliarios? Sí, creo que vamos a ver una evolución en las siguientes semanas en esa ruta. No lo puedo afirmar todavía de manera contundente, pero he visto interés de las autoridades en esta ruta. El secretario tiene el compromiso realmente con la población de ayudar y está buscando caminos. El maestro Zoé Robledo, con su responsabilidad que tiene ante el IMSS, también ha manifestado que es un tema relevante, que hay que atajar y que esto puede ser una opción. Entonces, no puedo decir contundentemente o que es que sí, pero me parece que ellos tienen el interés de resolver a la población y esto puede ser sin duda positivo y sé que está en el proceso de análisis por parte de las instituciones como una manera de coadyuvar en una coyuntura como la que tenemos actualmente. Muchísimas gracias. Morgan, para terminar, tú que has conceptualizado esto, que lo has puesto en práctica, que lo imaginaron, y no solo lo imaginaron, lo conceptualizaron, sino está en operación, ¿cuál crees que sea, digamos, el futuro inmediato de esto? ¿Cómo crees que esto pueda tener un mayor impacto en la vida de las personas y de los pacientes con COVID? Claro. Bueno, antes que nada, pues les quiero agradecer a la Facultad de Medicina por todo su apoyo y de la difusión de este tipo de tecnologías y experiencias, a la AMI por participar en poner a sus empresas este tipo de soluciones y evidentemente a Funsalud por todo su apoyo. También a Medir, a la AmCham y a la Cámara Francesa que están promoviendo para sus empresas. Pues mira, de manera inmediata, creemos que esta solución permite tener una apertura de la economía muchísimo más pujante y sin tener que tener a todo el mundo encerrado en su casa. Creemos que podemos ayudar, como lo estamos haciendo en todos los sectores, tanto el público como el privado, a que esta pandemia, a través de este tipo de servicios como la telemedicina, hospital en casa, pues ayuden a que no importa si estás en los Altos de Chiapas, si estás en Veracruz
o estás en una fábrica en el norte del país o en el Bajío, puedes tener servicios de calidad. Por último, yo veo también un mundo COVID. No se va a acabar esto, aunque haya una vacuna. Sabemos que el COVID va a continuar y va a haber un mundo post-COVID en donde vamos a tener que realizar servicios de rehabilitación por telemedicina, servicios para otras enfermedades que la telemedicina queda como un traje a la medida, que es la diabetes, la hipertensión, la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal, servicios que pueden ayudar a que los sistemas de salud evidentemente puedan agregar un nuevo componente a toda su estructura y desahoguen la atención a través de toda esta implementación de tecnologías de información. Y solo para decir al final que esto no es solamente de las grandes urbes con gran conectividad. Sabemos por la experiencia que tuvimos que personas que no tenían un teléfono inteligente, no tenían internet, pueden llamar por teléfono. Y hemos hecho operaciones en ciudades que están con poco penetración de tecnología y aún así hay maneras de llevarles estos beneficios a su casa. Muchísimas gracias, Morgan. Es una pregunta que creo que es para ti, Morgan. Nuestros amigos que están participando sobre las pruebas. ¿Qué tipos de pruebas se pueden realizar en casa? ¿Qué tipos de estudios? Particularmente pruebas COVID, es lo que nos están preguntando. Claro. Bueno, pues poco a poco se han venido desarrollando estas nuevas pruebas que hay. En un inicio teníamos exclusivamente la PCR como la prueba diagnóstica, las pruebas de anticuerpos como pruebas para conocer el desarrollo de la epidemia, y en algunos casos servían como coadyuvante. No es una prueba diagnóstica per se, pero como coadyuvante a conocer cómo se iba extendiendo la pandemia. De hecho, hace poco, ayer, el director de Salud Pública, el Instituto de Salud Pública, nos presentó que todavía nos faltan 100 millones de mexicanos a desarrollar anticuerpos. Entonces, hoy en día ya existen nuevas pruebas de antígenos, que son unas pruebas que te permiten realizar igual un hisopado en la nariz y que en 15 minutos tienes el resultado. Sirven muy bien para las empresas porque ya no tienes que esperar 2 horas ni tampoco llevar la infraestructura, y esto aceleraría el ciclo de detectar a alguien que tiene COVID positivo, mandarlo a aislamiento a su casa y hacer seguimiento de los casos, tal como lo ha dictado la Organización Mundial de Salud. Pruebas, aislamiento, seguimiento de casos. Muy bien, pues hemos cumplido con el horario de manera exacta, de manera perfecta. A mí no me queda más que agradecer la participación del señor presidente de FunSalud. Muchísimas gracias, Héctor, por tu participación y por el apoyo cotidiano a la Facultad de Medicina y a la universidad en su conjunto. Muchas gracias, Héctor. Al contrario, doctor Fajardo, le agradezco la invitación. Ya ha sido un gusto, como siempre, participar aquí en este panel con el doctor Guerra y con el ingeniero Oliveros. Hoy me enteré que usted es ingeniero en química, todos los días se aprende algo. Muchas felicidades, un gusto participar con todos ustedes. Gracias. Igualmente al ingeniero, ¿no? a Fernando Oliveros, presidente de AMIS, quien, como decíamos, ha tenido varias responsabilidades. Muchas gracias, Fernando, por la experiencia y por el liderazgo que has tomado en ese sentido, ¿no? Desde las empresas del manejo responsable, diría yo, de la gente que tienes a tu cargo. Muchísimas gracias, Fernando. ¿Tienes apagado el micrófono, Fernando? Sí, tengo que agradecer muchísimo también la oportunidad de estar con grandes profesionales a los que respeto y amigos también. Yo también me enteré que Héctor era un ilustrísimo exalumno del TEC, también se aprende alguna cosa. Entonces, la verdad, un placer para mí y de verdad, ojalá, en serio, hablando en serio, hacer el llamado a todas las empresas que lo puedan hacer. De verdad, hace todo el sentido poder realmente proveer a todos los empleados con una solución como esta. Así que encantado y un fuerte abrazo a la distancia a todos y con mucho cuidado. Muchas gracias, Fernando. Morgan, para finalizar, tú que has sido el motor de esta atención domiciliaria, un último comentario, por favor. Pues bueno, la verdad es que esta es una solución que está disponible para todo el mundo. Está
tal cual a la punta de sus dedos. Creemos que, como mencionaba Héctor, la desmaterialización de la atención, poner acceso a la salud a todos los mexicanos en su celular, es una transformación digital que, si ya se venía viendo y era una realidad, el COVID nos obligó a cambiar la manera, tanto para profesionales de salud que nunca habían querido dar una consulta por videollamada, darse cuenta que podían hacerlo. Y pacientes que igualmente tenían en la mente que solamente podían recibir servicios de salud en un consultorio, un hospital, hoy se han abierto a que existen nuevas posibilidades. Entonces, no hay más que agradecer y saber que pueden entrar con nosotros en Previta y estamos obviamente disponibles. Y obviamente vamos a continuar con este esfuerzo académico de hacer una publicación formal de todos estos resultados. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Que tengan ustedes muy buena tarde y a seguirse cuidando. Muchas gracias. Y como director Valle, un Goya para todos ustedes. ¡Goya! ¡Goya! Es un ra, cachumba, ra. ¡Goya! Universidad. Buenas tardes, Gracias. buenas noches. Fíjense. Gracias. Gracias, Fernando.